Señores estudiantes, buenos días. Vamos a iniciar la clase. Buenos días. Buenos días. Entonces vamos a recordar, la clase pasada habíamos empezado el tema de pérdidas de energía por accesorios o pérdidas locales. Recordando entonces, cuando a una tubería le introducimos un accesorio, cualquiera que sea, como este, entonces la energía sufre una caída súbita en ese accesorio o en muy corta longitud, pues hay una caída importante. Todos los accesorios que se incluyan siempre tienen una pérdida de energía. Por lo tanto, la pérdida de energía total va a ser igual a las pérdidas por fricción en las tuberías más las pérdidas por accesorios o locales. ¿Sí? O sea, hay que tener en cuenta estas pérdidas porque suelen ser importantes. Por ejemplo, en instalaciones en edificios donde se colocan muchos accesorios y digamos la longitud de las tuberías son cortas, las pérdidas por accesorio priman sobre las pérdidas por fricción. Si habíamos mirado pues los tipos de accesorios, entonces la pérdida de energía de un accesorio por lo general pues se lo mide en laboratorio. Entonces es como tener digamos una tubería, le insertamos algún tipo de accesorio, puede ser por ejemplo una válvula, y lo que se hace es instalar un piezómetro aguas arriba y aguas abajo, ¿sí? Entonces por ejemplo instalamos un pequeño piezómetro o un medidor de presión, digámoslo así. Si el flujo va en esta dirección, entonces lo que hacemos es medir esta diferencia de presión. Es que esto está tapado a la atmósfera. Entonces, ¿qué hace la presión en un tubo como este? Entonces acá el nivel del agua pues llega hasta, digamos, cierta altura, y en el piezómetro 2 digamos que puede llegar a esta altura, ¿sí? Entonces esta diferencia de alturas es la presión, ¿sí? Entonces aquí tenemos el punto 1 y aquí tendríamos el punto 2. Entonces esta presión 1 pues es la que tenemos acá, presión 1, y aquí tenemos presión 2. P1 menos P2 nos da el delta de presión, ¿sí? Si la dividimos sobre el peso específico, prácticamente esta altura se nos convierte en el H, ¿no? En el H sub A. Entonces, en laboratorio la pérdida por accesorios por lo general se cuantifica de esta manera, ¿sí? Entonces medimos la presión antes, la presión después, sacamos P1 menos P2, la dividimos sobre gamma y eso me da la altura de pérdida de presión en columna de agua, ¿sí? En columna de agua de este accesorio que está entre 1 y 2. Entonces, de esta manera calculamos experimentalmente, digamos, la pérdida de un accesorio con esta ecuación. Y ya para estimar las pérdidas por accesorio, usamos un método que se llama el coeficiente de pérdida, ¿sí? El coeficiente de pérdida en accesorios, lo vamos a llamar coeficiente de pérdida K, ¿sí? Entonces, pues ya se ha estipulado que esta pérdida que se mide acá
es equivalente al coeficiente de pérdida por su cabeza de velocidad, ¿sí? Entonces, como esta pérdida la medimos, podemos calcular el coeficiente K para diferentes accesorios, ¿sí? Entonces lo despejamos como aparece aquí en la ecuación. Y este es el coeficiente K que uno calcula para cada accesorio experimentalmente, ¿sí? Seguramente van a tener laboratorios de pérdida por accesorios y les van a dar algunos datos para que calculen los coeficientes de pérdida para diferentes accesorios. Como la cabeza de velocidad pues es conocida y la pérdida es conocida, despejamos K, ¿sí? Entonces ya en la práctica se han determinado los coeficientes de pérdida para pues, los accesorios o la mayoría de los accesorios que utilizamos. Si vamos a utilizar un accesorio nuevo, digamos, habría que hacerle la prueba de laboratorio para encontrar este coeficiente de pérdida. Entonces en la literatura se encuentran estos coeficientes de pérdida para diferentes accesorios, ¿sí? Por lo general se considera de que h sub a pues es proporcional a la cabeza de velocidad y este valor es una constante para cada accesorio, ¿sí? Entonces hay tablas como estas. Entonces nos dice el accesorio, por ejemplo un codo de 90 grados y ya se ha determinado el coeficiente K, ¿sí? De 0.9. Válvula de pie, acá son válvulas de pie con coladera que llevan los pozos de succión de las bombas. Pierde bastante energía, 2.5. Y válvulas de compuerta según el porcentaje de apertura, ¿sí? Entonces una válvula de compuerta abierta pierde muy poca energía, entonces es 0.19. Si ustedes la cierran, pues va perdiendo energía, ¿sí? Y solamente si es abierta un 25%, pues el coeficiente de pérdida es grandísimo. Y si la cierran completamente, prácticamente no pasa agua, pues. Entonces toda la pérdida se convierte como una pérdida infinita al cerrar completamente la válvula. Están las válvulas de globo, que son, como yo les indicaba en la clase pasada, tienen que el flujo hacer unos cambios de dirección bastante bruscos y pierde harta energía. Entonces es bastante considerable un K de 10. Y así para las demás, ¿no? Válvula cheque, contracciones. Pues en la práctica lo que hacemos es eso, ¿sí? Calcular las pérdidas con estos valores que nos da la literatura. Para válvulas de compuerta parcialmente abierta, lo relacionamos. Pues recuerden que una válvula de compuerta es por cada un disco que sube o baja dentro del orificio, ¿sí? Entonces cuando está completamente abierta este disco pues sube dejando el orificio completamente descubierto. A medida que se cierra pues va bajando esta compuerta, ¿sí? Esa compuerta pues tiene un movimiento, digamos, vertical hacia arriba. Bueno, si está vertical hacia arriba o hacia abajo, pero tiene un movimiento en dirección pues del eje en el cual está anclada la compuerta. Entonces, dependiendo esta relación, W es la altura de la compuerta medida desde la pared, ¿no? Entonces, esta altura de la compuerta medida desde la pared y D es el diámetro de la compuerta. Entonces, según esta relación, se han encontrado pues estos valores de coeficiente K de pérdida, ¿sí?
que son similares a estas que teníamos por acá. Entonces 25% de abierta o 0.75 cerrada nos da 24. Aunque no es muy común utilizar estas compuertas parcialmente abiertas, ¿no? Por lo general se trabajan como completamente abiertas para hacer los cálculos. Y uno controla el flujo pues cerrándola un poco o cerrándolo la cantidad necesaria para garantizar un flujo. Y para la contracción brusca, entonces para contracción brusca el K depende de, es una contracción brusca, pues es, digamos, aquí tenemos una contracción brusca, es como esta, donde el agua llega y pues se contrae el tubo. Entonces esto una parte práctica es una reducción, ¿sí? Cuando usted va a colocar un tubo más pequeño unido a uno más grande, se produce esta contracción, ¿sí? o reducción también se conoce. Entonces esto depende de la relación de áreas entre los dos tubos, ¿sí? a unir. Entonces A sub 2, que es la más pequeña, esto será A sub 2 y esto será A sub 1, ¿no? Entonces A sub 2 sobre A sub 1 pues siempre es menor que 1 y según esas reducciones se puede encontrar valores de K, ¿sí? Entonces ya se encontraron en la literatura, se reportan estos valores. Entonces cuando es 0.1 es 0.5, es como el máximo, y cuando A sub 2 llega a ser igual a sub 1, pues da 1 y el coeficiente de K es 0, o sea que no hay pérdida, ¿sí? Está la ampliación brusca, pues que es al contrario, ¿no? Entonces la ampliación brusca es contrario. Aquí me quedó desigual, pero es como por ahí. Es una contracción y una ampliación. Cuando pasa de un tamaño de tubería menor a uno mayor, hay una pérdida pues, por cambio de aceleración del flujo en esta zona, ¿sí? Para ello se ha deducido una ecuación teórica que es conocida como la ecuación de Borda-Carnot, que nos permite calcular el K en esta ampliación. Entonces el K se lo puede calcular como 1 menos la relación de diámetros de 1 sobre 2 al cuadrado, todo esto elevado a la 4, al cuadrado, donde el diámetro de 1 es el más pequeño, entonces este será el diámetro de 1 y este más grande es el diámetro 2. Y con esto, conociendo pues la geometría de la ampliación, podemos calcular con esta ecuación el valor de K. Entonces estos son el método del factor o el coeficiente de pérdida, perdón, de carga por accesorios. Simplemente multiplicamos cada coeficiente de estos por su velocidad al cuadrado sobre 2G o la cabeza de velocidad y me da la pérdida de energía. Partimos del hecho pues que conocemos el caudal y la geometría
y la velocidad para poder calcular la pérdida. Este es uno de los métodos, ¿no? Entonces, un método de coeficiente de pérdida. Vamos a ponerle aquí un título a este: pérdida de energía por el método de coeficiente de pérdida. Voy a llamarlo acá. Pérdida de energía por el método de coeficiente de pérdida. Y tenemos el otro método, que es algo que se llama el método de longitud equivalente. Entonces, el concepto es que debe haber un tubo con longitud y diámetro y material que pierda la misma energía que un accesorio, ¿sí? Entonces, digamos que un accesorio de estos, entonces debe haber algún tubo que pierde la misma energía que el accesorio. Entonces, ese es como el concepto de longitud equivalente. Entonces, según ese concepto, el que tenemos aquí, entonces igualamos la pérdida de energía por accesorio, que sería K por B al cuadrado sobre 2G, igual a la pérdida de energía por fricción, usando la ecuación de Darcy-Weisbach, F por longitud. En este caso, la longitud se nos convierte en la longitud equivalente, ¿sí? Por B al cuadrado sobre 2G. Como las cabezas de velocidad se suponen iguales, entre el accesorio, mejor dicho, el caudal y el diámetro serían iguales para el accesorio y el tubo, entonces la cabeza de velocidad pues debería ser igual, ¿no? Entonces se eliminan estas cabezas de velocidad y la longitud equivalente la podríamos calcular con esta ecuación. Si conocemos el coeficiente K del accesorio, el diámetro y el factor de fricción, podemos calcular la longitud equivalente. El problema, se dan cuenta, es que aquí depende del factor de fricción. Entonces la longitud equivalente dependerá de la rugosidad del tubo y también dependerá del número de Reynolds, ¿sí? Entonces dependerá del número de Reynolds y de la rugosidad de la tubería. Entonces tendríamos una longitud equivalente que no es constante para cada accesorio, sino hay que calcularla. Por lo general se dan tablas de longitud equivalente en función del diámetro, ¿sí? Suponiendo que es para flujo hidráulicamente rugoso. Si consideramos que solamente es para flujo hidráulicamente rugoso, al reemplazar el factor de fricción, podemos obtener una ecuación como esta. Longitud equivalente igual a K, coeficiente de pérdida, por D, por raíz de 2 logaritmo de 10 de solamente el término de rugosidad, ¿no? Entonces necesitaríamos conocer el K y el diámetro, ¿sí? O el K y el diámetro, o la rugosidad relativa, ¿no? E sobre D.
Entonces tenemos que buscar digamos, un tubo que pierda esa misma energía. Entonces eso se hace también en el laboratorio. Entonces el laboratorio pues ya se ha encontrado diferentes longitudes equivalentes para los diferentes accesorios. Entonces hay tablas como estas. Entonces este es el diámetro nominal. Diámetro nominal pues del tubo en milímetros pulgadas. Entonces la longitud equivalente aquí nos varía con el diámetro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una contracción brusca, lo que dice la tabla es que, por ejemplo, para un diámetro de media pulgada, le corresponde una longitud equivalente en metros de 0.20. Si esta contracción brusca pues tiene esta relación, ¿no?, del diámetro menor sobre el diámetro mayor de un cuarto. O esta misma pérdida es equivalente, según esta tabla, a un codo de 45 grados, ¿sí? O sea, 0.20 sería digamos, el tubo. Este 0.20 sería el tubo que tiene 20 centímetros o 0.20 metros de longitud, ¿sí? Este tubo me perdería la misma energía por fricción que esta reducción, ¿sí? Con una relación de D sobre D igual a un cuarto. Si miramos otro accesorio, por ejemplo las T, que son comunes, entonces aquí tenemos una T, que estas son para derivar, ¿no?, pues tuberías. Entonces una T hay de paso directo, que es cuando pasa pues directamente el agua por esa tubería, o sea, la dirección o la ruta que se está calculando es paso directo, ¿sí? También hay salida o cambio lateral o test de paso lateral, que es cuando da la vuelta, cuando hace un giro el caudal, ¿sí? Puede ser así o puede ser de esta manera, ¿no? Entra por aquí y digamos que sale por acá. Este es como una especie de codo, pero es más brusco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si cogemos una T para, digamos, diámetro 3 pulgadas, ¿sí? Entonces nos venimos aquí a la tabla y encontramos que esa T tiene una longitud equivalente de unos 60 metros. Entonces, esta T de paso directo en 3 pulgadas es equivalente a tener pues un tubo que tiene una longitud de unos 60 metros, longitud de unos 60 con el mismo diámetro de 3, pues de 3 pulgadas. Y así para el resto de accesorios, ¿no? Entonces hay tablas como estas. Entonces están para las válvulas, por ejemplo para las entradas. Lo que se conoce como entrada tipo borda, cuando ustedes conectan una tubería a un tanque y el tubo entra sobre la pared del tanque una cierta longitud. Entonces eso se llama entrada tipo borda, y entrada normal cuando el tubo está a ras con la pared del tanque, por ejemplo. También hay accesorios o pérdidas para la salida, por ejemplo. Entonces esta salida pierde energía pues por contracción aquí de la vena líquida, o esta salida a un tanque también pierde energía porque pasa pues de una velocidad a una velocidad un poco menor, ¿no? Es como una especie de ampliación que se hace aquí.
Entonces hay tablas en la literatura, en todos los libros se encontrarán, si buscan longitudes equivalentes, encontrarán tablas de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es sustituir este accesorio por un tramo de tubo y se lo suma pues al tubo donde esté conectado, ¿sí? Entonces, si esta digamos, si esta T está conectada a un tubo, entonces lo que hacemos es convertir a esta T en un tubo y se lo sumamos a la longitud del tubo que está conectado. Por lo tanto nos quedaría algo así, ¿no? Un tubo aquí, este tubo que es el de la T y el tubo pues de conexión. Por lo tanto me queda un tubo pues de mayor longitud. Entonces ese es el concepto de longitud equivalente. Ya para hacer el cálculo lo que hacemos es otra tabla de otros autores que dan pues, valores similares, ¿sí? Por ejemplo, la Universidad Nacional identificó en una tesis de grado, identificó las pérdidas exactamente para el PVC, ¿sí? Hicieron una tesis para el PVC, usaron un valor de CH para los cálculos de la ecuación de Heisenberg de 145 para el PVC y en base a eso calcularon valores de pérdida de energía para el PVC. Por ejemplo, si comparamos esta de 3 pulgadas, en paso lateral, acá les dio 1,31. En esta tabla tenemos esta, para 3 pulgadas les da 1,6. Y en esta tabla, para 3 pulgadas les da 1,6. Entonces, de todos modos hay alguna diferencia en estas longitudes equivalentes según el material, ¿sí? En esta misma tesis se usaron varios materiales también, por ejemplo, reducciones de hierro galvanizado. Entonces hicieron un estudio específico para estudiar reducciones de hierro galvanizado. Encontraron estos valores. Para test reducidas de hierro galvanizado, lo mismo. Reducciones de PVC. Pues estas son las existentes en el mercado, ¿no? Entonces, estos espacios están en blanco es porque no existe en el mercado este tipo de reducción. Por ejemplo, de 2 a 1 no hay, solamente de 3 cuartos, o perdón, de 1 a 3 cuartos, de 2 a 1, bueno. Entonces están estas tablas, hay otros textos que dan algunas ecuaciones para calcular la longitud equivalente a partir de datos experimentales, por ejemplo el libro de Pérez Carmona, de instalaciones hidráulicas en edificaciones, reporta esta ecuación para calcular la longitud equivalente de accesorios. Entonces es un K1 por el diámetro, más o menos un K2 por 120 sobre CH a la 1,85. Entonces para cada accesorio encontraron los valores de K1 y K2. Entonces, por ejemplo, para un codo de radio largo, K1 es 0.52 y K2 0.04. Lo reemplazamos aquí. Esta tiene la ventaja de que de alguna manera nos permite colocar la rugosidad de la tubería de la ecuación de Heisenberg
Entonces, por ejemplo, si es PVC, colocamos aquí el CH de Hazen-Williams del PVC. ¿Sí? Esto se hizo en base a hierro galvanizado, que es el CH120. ¿Sí? Pero se encontró esta relación para introducir el CH de otro material. Entonces, la longitud equivalente en esta ecuación es función del diámetro y del tipo de material del tubo, que no lo traen pues las tablas, por ejemplo. Las tablas se supone que es constante para todos los materiales de tuberías. Y así hay para varios accesorios, ¿no? Las geometrías de estos accesorios son las que aparecen acá abajo. Entonces hay radios cortos, radios largos, codos de radio a 45, a 90 grados, curvas de tubería, entradas, válvulas, están las T's, entonces esta es la T de paso directo, esta es la T de paso lateral y esta es la T de paso bilateral, o sea que entra, digamos, en este caso bilateral es que entra por acá y se reparte por los dos salidas. T de paso directo con reducción, entonces eso tiene su efecto también en la pérdida. ¿Sí? Válvulas de pie con coladera, salidas de tubería, válvulas de retención de tipo liviano, tipo pesado y reducción, ¿sí? Reducción cónica. Entonces esos son los que aparecen acá. Y con estos valores se calcula la longitud equivalente. Listo, este es como el concepto de lo que es pérdidas por accesorios. Entonces, dependiendo de qué ecuación usemos, pues podemos usar un método u otro para calcular dicha pérdida. Listo, vamos a hacer un pequeño ejemplo. De hecho, vamos a repetir el ejemplo que estábamos haciendo, pero en este caso le vamos a introducir pérdidas por accesorios. Entonces, encontrar, dice, la altura de columna de agua de un tanque necesaria para vencer la fricción en un tubo de PVC conectado a dicho tanque para un caudal de 10 litros por segundo, una viscosidad cinemática de 1.1 por 10 a la menos 6, un diámetro interno del tubo de 0.075 metros y longitud del tubo de 90 metros. Usar ecuación de Darcy-Weisbach, considera las pérdidas locales y una válvula de compuerta al final con cierre parcial de 0.5. Cierre parcial de 0.5. ¿Sí? Usar el método de coeficiente de pérdida y método de longitud equivalente. Entonces tenemos esta instalación, sino que aquí ya le incluimos pues las pérdidas de energía locales. ¿Sí? En este caso H ya no es igual a la pérdida de energía por fricción solamente. H va a ser igual a la pérdida de energía por fricción más las pérdidas locales. Entonces aquí podemos aplicar pues la ecuación de, tenemos una ecuación por acá, podemos aplicar pues la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces vamos a identificar, si recuerdan pues de mecánica de fluidos, los pasos para aplicar la ecuación de Bernoulli es escoger dos puntos en los cuales se descarten el mayor número de variables. Entonces podemos escoger un punto, por ejemplo aquí en la superficie y un punto aquí en la salida. ¿Sí? Entonces le podemos llamar 1 y
y 2. ¿Sí? Lo que hacemos es aplicar la ecuación de Bernoulli con pérdidas entre 1 y 2. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces vamos a colocar en la posición Z1 más P1 sobre gamma ponemos P1 sobre el peso específico más la cabeza de velocidad, ¿sí? Más B1 sobre 2G, 2 veces la gravedad. Bueno, vamos a quitar más bien este y le vamos a llamar a todo este término la energía en 1, ¿sí? Entonces recuerden que si se aplica en dirección del flujo, esto va a ser igual a la energía en 1, será igual a la energía en 2, energía en 2 más que más las pérdidas, pero aquí hay pérdidas pues por energía, sumatoria de pérdidas por fricción, las vamos a llamar H sub F más la sumatoria de pérdidas H sub A, ¿sí? Entonces tenemos las pérdidas por fricción más las pérdidas por pérdidas locales más las pérdidas por fricción. Entonces, ¿qué hacemos? Nos toca relacionar esta altura h pues con estos datos, ¿no? Entonces, si tomamos como referencia el eje del tubo como plano de referencia, eje del tubo, Ingeniero, dígame. en esa fórmula las velocidades no van al cuadrado. Ah, sí, perdón, aquí van al cuadrado. Muy bien, ahí estamos. Entonces, si tomamos como referencia pues este nivel del tubo, decimos que Z1 sería igual a 0, Z1 sería igual a H y Z2 igual a 0, ¿sí? Si tomamos como referencia el eje del tubo. Por otro lado, la velocidad en 1 sería, como es un depósito, pues es muy pequeña, la aproximamos a 0 con esta cabeza de velocidad, velocidad en 1 dividido 2G. No es que sea igual, pero vamos a ver el signo de aproximado. El B1 al cuadrado sobre 2G digamos que es aproximadamente 0. En la salida no es 0 porque tenemos una velocidad importante, ¿sí? Ahora sí, las presiones, entonces en el punto 1 y punto 2, como están en contacto con la superficie, con la atmósfera, entonces las igualamos a 0, ¿sí? P sobre gamma entonces igual a 0.
y P2 sobre gamma igual a 0. Listo, entonces con esas consideraciones podemos simplificar esta ecuación. Entonces aquí, ¿qué nos queda? Z1 nos queda como H, P sobre gamma, la eliminamos y eliminamos B1 al cuadrado sobre 2G. Por lo tanto nos queda este término de H prácticamente, hemos dicho, la energía en el punto 1, la energía total, tanto de posición como de presión como de energía cinética, se nos convierte en energía de posición solamente H. Acá decimos que la presión, que Z es 0, P sobre gamma es 0 y nos queda cabeza de velocidad, ¿sí? Entonces aquí la vamos a poner velocidad en 2 al cuadrado, le sacamos de este paréntesis. Listo, entonces las pérdidas por fricción pues las calculamos con la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no? Bueno, esa o puede ser cualquier otra ecuación, ¿sí? Pero lo vamos a hacer con esta ecuación. Por lo tanto, aquí nos quedaría más. Como este es un solo tubo, pues hay una sola pérdida, ¿no? Entonces sería el factor de fricción más L sobre D más esta cabeza de velocidad. Como el diámetro es igual a la salida, sería esta misma cabeza de velocidad 2. Y para las pérdidas por accesorios sacamos la sumatoria de los K. Lo vamos a hacer primero con sumatoria de los K por esta cabeza de velocidad. Partimos del hecho de que el diámetro del accesorio nos produce la misma velocidad, es el mismo diámetro del tubo, nos produciría la misma velocidad en la entrada como en la válvula como en la salida. Entonces, de esta forma se nos convierte H. Pues, velocidad las podemos calcular porque conocemos el caudal y el diámetro. La longitud es conocida, el diámetro conocido, velocidad conocida acá, nos toca hallar es el factor de fricción y sumatoria de los K, ¿sí? Entonces esta sumatoria de los K pues miramos en las tablas, ¿sí? Entonces miramos qué podemos incluir como accesorios. Podemos incluir esta entrada que es de tipo normal, esta válvula de compuerta, y podemos adicionar pues una pérdida por salida, ¿sí? Entonces sería, aquí buscamos los valores de K, por ejemplo para entrada, busquémonos alguna. Bueno, en estas tablas no tenemos, pero tenemos coeficiente de pérdida. Bueno, para hacer el ejercicio buscámonos unas tablas en internet. Busquemos coeficiente.
pérdida, entrada, coeficiente. A ver qué encontramos. Vemos esta imagen. A ver si nos dice algo. Esta parte hidráulica está bastante popularizada en internet. Hay mucha información, ¿no? Entonces, por fricción estarían por accesorio, ¿sí? Entonces dice, entonces podemos tomar esta entrada. Esta es por entrada y salida. Podemos tomar este tipo de entrada, ¿no? El tipo de borde agudo, nos dice que el coeficiente de pérdida es 0.5. Entonces, vamos por acá. Entonces, por entrada va a ser coeficiente de pérdida 0,5. ¿Sí? Así sería más la pérdida por la válvula. ¿Sí? Válvula dice que tomemos un cierre parcial de 0.5. Esa la teníamos por acá. Podemos tomar este valor 0.5 de 4.5 o este de 5.6, ¿no? Abierta en un 50%. Vamos a tomar este de 5.6. 5.6, que es bastante considerable, ¿no? Más pérdida por salida. Entonces por salida también usamos este mismo que hay en internet. Salida de la tubería. Bueno, esto aquí nos colocan un alfa. Busquemos el alfa por aquí. Alfa es 1. ¿Sí? Para estos tipos de salida nos dice que es alfa 1. Aquí está el valor que nos estipula. Sería más 1. Esto nos da 1,5. 1,5, 1 más 0.5, 1,5 más, pongámosle coma aquí, este coma 0, nos da 7,1, ¿no? Ese sería el coeficiente de pérdida, ¿sí? De hecho, la sumatoria de todos los coeficientes de pérdida que hay en esta tubería. Aquí simplemente vamos reemplazando. Entonces tenemos
aquí que esto se nos convierte en 7,1. ¿Sí? Estos valores, si recuerdan, ya los habíamos calculado. Entonces, con caudal y diámetro se calcula la velocidad. Velocidad nos había dado, creo, 2 puntos. Chequémoslo por aquí, que no me acuerdo. Velocidad nos había dado 2,26, ¿no? Que es el mismo ejemplo que teníamos. 2,26 metros dividido segundo. Y con esto pues calculamos la cabeza de velocidad. Entonces cabeza de velocidad pues será igual a esta velocidad por esta velocidad dividido 2 dividido 9,81, se da 0,26. 0,26. Recuerden que esto va en cabeza o en columna de energía de agua, ¿no? O sea, 0,26 metros de cabeza de agua, o metros de columna de agua. Pues por cada se sobreentiende que es en metros. Que tenemos el factor de fricción, lo calculamos con la ecuación de Colebrook-White, por ensayo y error, ¿no? Eso ya habíamos hecho este ejemplo. Por lo tanto tenemos un F igual a 0.0166. ¿Qué más tenemos por aquí? La longitud la conocemos, que es dado el problema, y el diámetro. Pues con esto ya podemos reemplazar aquí en la ecuación. Entonces b al cuadrado sobre 2g nos dio 0.26 metros. Entonces, no me acostumbro a colocar la coma. Vamos colocándole coma al decimal, ¿no? De hecho, vamos a emplear la coma como separación de decimal. Entonces, tenemos F 0,166 por la longitud, que eran 90 metros, sobre el diámetro, en este caso eran 75 milímetros, son 0,075 metros, y cabeza de velocidad, que es 0,26 metros, más esto por 0,26 metros. Y obtendríamos la solución de la altura del tanque, mal dicho, la elevación necesaria o la profundidad de agua necesaria en el tanque para que fluya ese caudal, de 10 litros por segundo en este diámetro de 0.075 y en esa longitud de 90 metros. Ahí lo pueden verificar en su calculadora.
me da 7,285 metros. Entonces, esta sería la altura que debe tener este tanque, de hecho no el tanque, sino la altura de profundidad del tanque, la profundidad del tanque, para que fluya ese caudal, ¿sí? ¿Qué pasa si le colocamos menos altura? Pues como lo demás no se puede modificar, se paga en caudal, o sea, sale menos caudal, ¿sí? Si no tenemos en cuenta, por ejemplo, los accesorios y colocamos esa altura, creo que nos había dado como 5 o 2 sin accesorios, o sea, es más baja. Entonces, si ustedes construyen esta instalación solamente teniendo en cuenta las pérdidas por fricción, pues les da un H menor, creo que era 5,19 o 5,20 metros. Lo construyen y cuando vayan a mirar no baja ese caudal que necesitan de 10 litros por segundo, sino tiene que bajar menos, ¿sí? Porque la cabeza de energía pues no tuvo en cuenta los accesorios. Entonces se dan cuenta que aquí se nos incrementó desde 5,2 hasta 7,3 aproximadamente metros la altura del tanque, introduciendo los accesorios. ¿Cómo podemos hacer este ejercicio en el EPANET? Irán practicando eso del EPANET, ¿no? Que más tarde vamos a hacer unos ejercicios bastante complejos y necesito que estén al día en manejar este programa. Vamos a abrir un archivo de los que teníamos de la clase anterior. Yo ya lo tenía por ahí. Entonces recuerden pasar el cursor por esta barra para que muestre los instrumentos. Muestre los iconos. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Pues es idéntico al anterior, sino que lo que hacemos es introducir los accesorios. ¿Y cómo introducimos accesorios? Aquí hay un icono que dice añadir válvula. Entonces lo podemos usar para introducir un accesorio, ¿sí? Puede ser una válvula, un codo o lo que haya, ¿sí? Entonces esa es una manera. Entonces ¿cómo introducimos este valor? Pues simplemente creamos dos nodos, picamos el accesorio y lo colocamos aquí. Entonces ahí nos genera ese accesorio. Esta sería una manera, ¿sí? Lo borramos de ahí. Entonces tenemos un tanque con una entrada. Aquí a la entrada le podemos hacer lo mismo, ¿no? Hubiéramos podido borrar este tubo y colocar este accesorio para poner la pérdida por entrada, ¿sí? Pero hay otra manera, es que bueno, entonces miremos la configuración de este accesorio. Entonces le decimos que es una válvula de compuerta. Es una válvula de compuerta y al configurar esta válvula aquí aparece en este cuadro algo que se llama COF pérdidas, que es el coeficiente pérdidas K, ¿sí? Coeficiente pérdidas K.
Entonces ahí introducimos el coeficiente de pérdidas de la válvula, ¿sí? Nos había dado... Se me perdió, ¿no? Uy, se me borró una ecuación, pues. Nos había dado, ¿cuánto era? 5,6, ¿no? Bueno, se me reemplazó la ecuación. Creo que nos había dado 5,6, entonces aquí ponemos 5,6, que sería el coeficiente de la válvula. Y el diámetro, pues sería el diámetro, el mismo diámetro del tubo, sería 75 milímetros. Y verificamos que esté en estado abierto, ¿sí? Porque a veces queda encerrado y cierra el flujo aquí, ¿sí? Entonces el panel permite cerrar accesorios, entonces si pone uno válvulas de control, les permite que queden abiertas o cerradas. Listo, allá tendríamos eso. Entonces en la tubería, cuando configuramos la tubería, me ha dicho, pues, si tenemos esta tubería no necesariamente hay que crear un accesorio, uno la puede meter el coeficiente de pérdidas dentro de la tubería. Entonces tenemos esta tubería pues con los datos, longitud 90, diámetro 75 y rugosidad .0015. Y también nos aparece aquí un coeficiente de pérdidas. Entonces este coeficiente de pérdidas, aquí le podemos colocar toda la sumatoria, mejor dicho, quitar esta válvula, dejar solo el tubo y ponerle toda la sumatoria. Pero aquí le vamos a poner el coeficiente de pérdidas de la entrada. ¿Cuánto fue que nos dio? Entrada, le pusimos esta, .5. 0.5, ¿sí? Sería el coeficiente de pérdidas de la entrada. Entonces lo adicionamos al tubo, da lo mismo, ¿sí? El programa calcula de la misma manera. Para la salida, pues también le podemos crear uno a la salida o se lo agregamos aquí al tubo, ¿sí? Si lo agregamos aquí al tubo sería 1.5, ¿sí? Si le agregamos ese valor de pérdida a la salida. Entonces nos quedaría de esa manera. Entonces recuerden que en el EPANET pues no nos pide una altura del tanque, pero no la conocemos porque esa es nuestra incógnita. Entonces recuerden que nos toca de hacerla por ensayo y error hasta que la presión en la salida sea exactamente cero, ¿sí? O sea que toda la energía del tanque se gaste en pérdidas por fricción y por accesorios. Entonces si le damos pues por ejemplo 10 y le decimos calcular, entonces la simulación se produjo con éxito. Miramos algunos datos ahí en el plano, entonces miremos la presión de los nodos y démosle por ejemplo velocidad. Bueno, entonces aquí tenemos 10 metros de altura que le colocamos. Los 10 metros lo que hace es, entonces aquí tenemos digamos 10 metros de altura, ¿sí? Entonces lo que hace la energía es, aquí pierde un pedacito por energía por la entrada, va perdiendo por fricción, aquí pierde otro poco de energía y aquí pierde otro poco de energía. Entonces, digamos, sería como la línea de energía
que hace esta tubería, ¿sí? Llegó aquí a 305, quiere decir que nos sobró mucha energía, ¿sí? Entonces, si nos sobra mucha energía, quiere decir que al tanque le pusimos mucha altura, entonces toca hacer por ensayo y error. Entonces, una forma sería hacer 10 menos 3.05 y eso nos da 6.95, ¿sí? Que sería otro dato que le podemos poner a la... Entonces, ahí ya nos vamos acercando. Es 95. Entonces nos dice que hay presiones negativas, pero deben ser muy cercanas a cero, ¿no? Aquí no nos muestra porque está con 2 decimales. Digamos que esta es la forma de solucionar la pérdida, he dicho el problema, usando el EPANET, ¿sí? Podemos chequear, por ejemplo, la pérdida de energía en la válvula, ¿sí? Entonces, pérdida nos dice que nos pierde 1.46. Vamos a chequear con el ejemplo que teníamos si es así o no. Entonces, para la válvula habíamos puesto 5.6 por 0.26, nos da 1.46, ¿sí? O sea que ahí está bien la pérdida de energía, 1.46. Bueno, al tubo, como le habíamos sumado el coeficiente de pérdida, nos dice que las pérdidas unitarias son 60.98. Eso es dividido 1000 por 90, ¿no? Eso me da 5.48. Bueno, nos toca de hacer esta operación, ¿sí? Nos toca hacer esta operación y ahí podemos ir verificando pues en qué parte 5.18 de acuerdo. 5.18, ¿no? Acá cuánto. Entonces si queremos hacer más en detalle, lo que podemos es colocar todos los accesorios y mirar cuál es lo que nos está produciendo pues la diferencia. Bueno, lo que pasa es que aquí el EPANET no nos está teniendo en cuenta es un valor de cabeza finales, nos toca adicionárselo, ¿sí? No nos está teniendo en cuenta este valor de B al cuadrado sobre 2G de la ecuación de Bernoulli. Entonces hay que adicionárselo también como una pérdida de energía, ¿sí? Entonces a este tubo le podemos adicionar esa pérdida, esto sería 2.5, ¿sí? Proyecto calcular. Entonces ahí sí le vamos a poner este tanque. Bueno, aquí le vamos a poner un poquito, bueno, vamos a ponerle otra vez el 10. Le damos calcular y ahora sí sería 10 menos 2.79 y nos da 7.21. Y acá nos había dado 7.28. Entonces ahí ya se acerca el valor
Pues cuando hacemos nosotros la aplicación de la ecuación de Bernoulli, el panel no me tiene en cuenta la velocidad de salida, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso porque entonces hay que adicionársela como una pérdida de energía adicional, ¿sí? Para que nos dé exactamente el valor. Ahí chequean este ejercicio. Aquí la idea es que todo debe gastarse en energía, ¿no? Entonces eso nos da, hemos dicho, toda esta energía debe gastarse en la tubería. Entonces ahí en 721 nos daría el cálculo, dándole un tricitico, como 722. Entonces toda esta energía se disipa en todos estos accesorios y en la tubería, ¿sí? El valor de 721 que nos había dado manualmente 728.